Saludamos a las autoridades que nos acompañan: doctor Alberto Celi, vicerrector de Investigación y Proyección Social de la Escuela Politécnica Nacional; señor Toshiaki Furuya, representante residente de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, oficina en Ecuador; doctor Hiroyuki Kumagai, experto de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, profesor de la Universidad de Nayoma; doctor Shunsuke Hoshiyama, experto de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón; doctora Alexandra Alvarado, directora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional; doctor Mario Ruiz, subsecretario de Gestión de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Asimismo, nos complace saludar a las delegaciones y representantes de las instituciones públicas y privadas. Con estos antecedentes, en el 2013 se firmó un convenio entre la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, la Secretaría de Gestión de Riesgos, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y el Instituto Oceanográfico de la Armada, INOCAR, y para el proyecto de mejoramiento de la capacidad de monitoreo de terremotos y tsunamis para la alerta temprana de tsunami, el cual tiene la meta de mitigar los daños causados por la ocurrencia de futuros tsunamis. Y para esto es necesario mejorar la capacidad de monitoreo de terremotos y tsunamis, asegurando el periodo de evacuación de los pobladores locales mediante una apropiada alerta de tsunami. Sin más, damos la palabra al doctor Alberto Celi, vicerrector de Investigación y Proyección Social de la Escuela Politécnica Nacional. Buenas tardes, distinguidos representantes de las distintas instituciones, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, del Instituto Oceanográfico, la Secretaría de Gestión de Riesgos, el Instituto Geofísico, creo no olvidarme, ¿no? Bueno, por delegación del señor rector, se me ha pedido que presente un saludo de la Politécnica Nacional en esta tarde, con tan prestigiosa audiencia. Sabemos que la agenda que tienen ahora es muy importante, entre las cuales estará la firma de una minuta de acuerdos, lo cual es muy importante no solo para la Politécnica Nacional. Realmente esta es una situación muy importante para el país y creo que también para los grupos de investigación a niveles internacionales, porque eventos como los terremotos, que por un lado realmente causan gran impacto y también daño, por otro lado tienen una relevancia en temas de investigación para conocer cómo funciona este tipo de situaciones en el interior de los volcanes, y ahí trabajan grupos de investigadores que realmente dan un soporte para hacer este tipo de proyectos de alerta temprana. Quiero expresar realmente una bienvenida a toda la audiencia y decirles que esta es su casa. La Politécnica se enorgullece siempre de que este tipo de eventos se realicen aquí, porque son los espacios como universidad para poder compartir cosas, para poder interactuar, que se generen acuerdos, eventos posteriores para seguir avanzando en las temáticas específicas, que es la que en esta tarde les ha reunido a ustedes. Sean pues todos bienvenidos y siéntanse en casa, en nombre del rector y de la Escuela Politécnica Nacional. Muchas gracias. Muy amable por la intervención. A continuación, las palabras por parte del señor Toshiaki Furuya, representante residente de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, oficina en Ecuador. Estimado doctor Alberto Celi, es vicerrector de la Investigación y Proyección Social de la Escuela Politécnica Nacional, y apreciada doctora Alexandra Alvarado, directora del Instituto Geofísico, y distinguidas autoridades y representantes de la parte ecuatoriana, apreciados expertos japoneses que colaboran en el proyecto de mejoramiento de la capacidad de monitoreo de terremoto y tsunami para la alerta temprana de tsunamis, representante y contraparte técnica del Instituto Geofísica y Secretaría de Gestión de Riesgos y INOCAR, invitados especiales,
señoras y señores, muy buenas tardes. En primer lugar, permítame expresarles mi profundo agradecimiento por su grata presencia y participación en este seminario internacional sobre análisis del evento del 16 de abril de 2016 en base de la experiencia de los grandes terremotos y tsunamis en Ecuador y Japón. Para quienes no nos conocen, nuestra agencia, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, es la entidad de gobierno japonés que se encarga de la implementación de las actividades de la cooperación técnica y financiera bilateral que se otorga a los países en vías de desarrollo, dinamizando y facilitando los procesos de autodesarrollo de estos países a través de promoción de un desarrollo dinámico y incluyentes. Permítame mencionar que la cooperación con Ecuador en el área de la prevención de desastres ha sido amplia, especialmente con el Instituto Geofísica. Desde 2004 hasta 2009 se implementó el proyecto de mejoramiento de la capacidad de monitoreo volcánico en el Ecuador, con el fin de contribuir al desarrollo de las capacidades de este instituto a través del envío de expertos japoneses, la aceptación de becarios ecuatorianos en Japón y suministro de equipos. En la actualidad, por aproximadamente 3 años, venimos implementando el proyecto de mejoramiento de la capacidad de monitoreo de terremoto y tsunami para alerta temprana de tsunamis, conjuntamente con la Secretaría de Gestión de Riesgo y Instituto Geofísico INOCAR, favoreciendo el desarrollo de capacidades de cada una de estas entidades a fin de implementar su resiliencia ante desastres naturales por tsunamis. Como muchos de ustedes recordarán, precisamente el día de hoy se cumple 10 años de la grande erupción de volcán Tungurahua. En este momento ya veníamos otorgando nuestra asistencia técnica al Instituto Geofísica, por lo que el doctor Kumagai ahora van a presentar, y otros personal técnicos del Instituto Geofísica venían trabajando de acuerdo a lo planificado, sin imaginar que se produciría estas fuertes erupciones. En este momento, ventajosamente, ya se había instalado equipos de monitoreos que fortalecieron la estación de observación de este volcán, por lo que el número de damnificados fue mucho menor que la erupción anteriores. Con esto me permito dejar constancia que la cooperación de JICA no se limita únicamente a contribuir en la etapa de rescate de víctimas y emergencias, sino a la de la prevención y reducción de daños. En esta ocasión, el doctor profesor Kumagai de la Universidad de Nagoya presentará el tema de resultado de los análisis de los investigadores japoneses sobre el mecanismo del sismo del 16 de abril. Por su parte, es el profesor de Koshimura de la Universidad de Tohoku presentará los temas análisis de riesgo y predicción de daños de tsunami en Japón, con la experiencia de gran terremoto de Japón y situación actual y desafío, probables fortalecimiento futuro sobre el riesgo de reducción de daño por tsunamis. Y finalmente, la doctora Alvarado presentará el tema buenas prácticas en el monitoreo sísmico
del terremoto de 16 de abril y futuros fortalecimientos. Nuestro proyecto de tsunami finalizará en marzo del próximo año, por lo que se está organizando otro seminario internacional más importante de mayor alcance con el fin de mostrar los resultados de este proyecto para América Latina y el mundo. JICA ahora está trabajando en base al último terremoto para implementar la nueva cooperación con el tema de establecimiento de alerta temprana para la población y el fortalecimiento de la construcción antisísmicas. De esta forma, esperamos contribuir significativamente en el proceso de desarrollo de capacidad en este tema. Es nuestro deseo que este seminario sea de mucha utilidad para todos ustedes. Muchas gracias. Damos paso al primer conferencista, presentación del doctor Hiroyuki Kumagai, experto de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, profesor de la Universidad Nayoa, con la conferencia Resultado de los análisis de los investigadores japoneses sobre el mecanismo del sismo del 16 de abril, sismos que pueda ocurrir en el futuro. Recibámosle con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a todos ustedes por la presencia en este evento. Bueno, como se ha mencionado en la parte de la presentación, ya yo llevo más de 15 años trabajando principalmente con el Instituto Geofísico, no solamente temas de sismo, sino también con temas de actividades volcánicas. Lo que voy a presentar aquí y también es el resultado de investigación conjunta que se ha venido adelantando con la colaboración del Instituto Geofísico de Ecuador y también Servicio de Geología de Colombia. En esta presentación, en la primera parte, quiero mostrarles el resultado de análisis que hemos hecho sobre el terremoto grande que se ha presentado en el mes de abril en Ecuador. Y en la zona de subducción que se encuentra en la costa de Ecuador y Colombia, a lo largo de la historia han ocurrido terremotos de gran escala. Y por lo tanto, en la segunda parte quiero como tratar de definir qué significado o cómo se posicionaría el terremoto ocurrido en el mes de abril a lo largo de la historia de terremotos que han ocurrido en la costa o en las zonas de producción Ecuador y Colombia, y también en el futuro qué tipo o qué escala de terremotos podrían ocurrir y qué riesgos que se generarían, y también quiero discutir con ustedes en esos temas. Y por tanto, en la primera mano quiero mirar qué tipo de
terremotos históricamente han ocurrido en la zona de subducción de Ecuador y Colombia. それから2016年の地震の本震、余震が一体どのようなものだったかということについて解析結果をお示しします。 Y como segundo tema, voy a mostrar el resultado de análisis de cómo fue el sismo principal y réplicas del terremoto de 2016. さらにですね、この沈み込み帯では1906年に非常に大きな地震があったというふうにこれまで言われてきたんですが、この地震が一体本当に大きな地震であったのかどうかについて、その解析結果などに基づいて議論をします。 Y también han dicho o se dice que en el año 1906 ha ocurrido un terremoto de gran escala, de enorme escala, en la misma zona de subducción, pero quiero como revisar con ustedes de verdad que ha sido un terremoto de mega escala. で最後に今後起こる地震とそれに伴うリスクについて議論します。 Y por último quiero mirar qué tipo de terremotos que se pueden ocurrir en el futuro, qué riesgos se generarían. でこの4月にエクアドルでは非常に大きな地震が発生しました。 Y entonces vamos a mirar el primer tema. En abril ha ocurrido en Ecuador un terremoto de gran escala. マグニチュードは 7.7 と推定されておりまして、震源位置はこのエクアドルの海岸沿いに沿ったところにあるというふうに推定されました。 Se estima que la magnitud de ese terremoto fue de 7.7 y el epicentro se situaba en la costa de Ecuador, donde muestra en el mapa. で特に新大の地震の真上では非常に大きな揺れが起こりまして、それに伴って、多くの建物が倒壊し、それにより600人以上の方が亡くなるという大惨事になりました。 Sobre todo en la zona que situaba encima del epicentro o hipocentro se han generado movimientos muy grandes de la tierra, por lo tanto han causado la caída de diferentes tipos de estructuras y edificios y también ha causado la pérdida de vida de más de 600 personas. でこのエクアドルからコロンビアにかけては、ここに沈み込みの、単位が存在し、西から、ナスカプレートが、南アメリカプレートの下に沈み込む、年間、数センチ程度のレートで沈み込むというそういう、テクトニックな状況にあります。 Y como he comentado, en la costa de Ecuador y Colombia hay zona de subducción y que del lado del Pacífico hay placa tectónica Nazca y se hunde debajo de la placa Sudamérica y que ese rango de subducción es al año más o menos varios centímetros. この沈み込み帯では歴史的に大きな地震が何度も発生してきました。 Y en la historia, en esta zona de subducción han generado diferentes terremotos de gran escala. これが、カナモリアとマクナルによってまとめられた、過去の歴史地震の、図であります。 Bueno, es un mapa que muestra el resumen de terremotos históricos que han ocurrido en la zona de subducción elaborada por el Dr. Kanamori y McNally. で1942年から1958年から1979年の3つの、マグニチュード7から8クラスの地震がこの地域では発生したことが知られています。 Y de los cuales podemos destacar que en el año 1942 y 1958 y en el año 1979 han ocurrido 3 terremotos cuya magnitud supera 7, ¿no? でさらに、ここの領域では1906年にも非常に大きな地震があったというふうに推定されています。 Y también en esa misma zona de subducción se estima que ha ocurrido un terremoto de una escala muy grande en el año 1906. でこのモーメントマグニチュードは 8.8 というふうに推定されてきました。 Esa magnitud momento se estima que fue 8.8.
でなぜこのような大きなサイズが推定されたかというと、ここにその1906年の地震とか Bueno, entonces, ¿por qué fue estimado una magnitud tan grande? Bueno, primero en el mapa se muestra la distribución de intensidad de sismo que presentó en el año 1906. でその非常に揺れが大きかった領域が500キロ以上に及ぶというそういう事実があります。 Pero el área donde se registró un movimiento fuerte, una intensidad fuerte, llega a 500 kilómetros, o sea, una área bastante afriada. それからもう一つはその津波の高さです。 Y otro dato que tenemos que mirar es la altura de ola de tsunami. これはホノルルなどの県庁所での1979年と1906年の津波の高さを比較したものです。 Estos, lo que muestran aquí datos obtenidos a través de estaciones de mareógrafo que están instalados en el mundo o como estación de Honolulu. Aquí en esta tabla se comparan los datos de altura de tsunami de 1979 y 1906. でこの表を見ていただきますと、確かに79年に比べて1906年のでは津波が非常に高いということが分かります。 Entonces, como se ve en estos datos, comparando con la altura de tsunami que han observado en 1979, la altura de tsunami que fue observada en 1906 fue mucho mayor. でこのような津波の高さから津波のマグニチュードというものを推定することができるのですが、Entonces, a través de esta altura de tsunami, podemos también obtener la magnitud de tsunami. でその推定されたマグニチュードを見ても確かに1906年の方が79年に比べても大きいということが分かります。 Entonces, si comparamos esa magnitud, y también podemos comprobar a través de esta tabla que la magnitud de tsunami de 1906 fue mucho mayor que en 1979. このような事実に基づきまして、金森マクナリーはこの1906年という大きなイベントは、1942年、58年、79年と、比較的小さな地震の震源領域を、一度に壊した、それによって大きな地震が起こったというふうに解釈をしました。 Y por tanto, este doctor Kanamori y McNary llegó a la conclusión de que el terremoto o el evento de 1906 fue generado por la ruptura de la falla que equivale a la suma de eventos, de tres eventos pequeños, ¿no? 1942, 1958 y 1979. でこのような、背景をもとに今から我々の解析結果についてお話をしたいと思います。 Y bueno, entonces, con base en ese análisis, hemos desarrollado análisis de terremoto de esta vez, entonces voy a mostrar el resultado. で今ご紹介もありましたけれども、エクアドルでは日本との JICA による協力が進んでおりまして、これは一つにはその地震の監視能力を強化するというそういう目的があります。 Bueno, primero, como se ha presentado en el inicio de este evento, JICA está adelantando con una contraparte ecuatoriana un proyecto de cooperación técnica con el fin de fortalecer la capacidad de monitoreo de terremoto y tsunami. でこのプロジェクトの中では、この TSM1 という速度型の高帯域共振計と呼ばれる最新型の地震計の導入をエクアドルに進めました。 Y en este proyecto, a través de este proyecto, se han adquirido e instalado este medidor de movimientos fuertes de la Tierra a tipo velocidad y que es también de banda ancha. この地震計というのはどういうものかを今から説明します。 Entonces quiero explicar un poco cómo es este sismógrafo. で従来存在する地震計には高感度地震計あるいは短周期地震と呼ばれるもの、地震計と呼ばれるものから高帯域地震計と呼ばれるもの、それから共振計と呼ばれるこの3つがあります。
Bueno, convencionalmente hay tres tipos de sismómetros. Uno es sismómetro de alta sensibilidad y otro es sismómetro de banda ancha y el último es sismómetro de movimientos fuertes. でこの図は横軸にその地面の揺れの速さを、縦軸に強さを示しています。En este dibujo, o digamos en el eje horizontal, muestra movimiento, la velocidad de movimiento de la Tierra y en el eje vertical la fuerza de movimiento de Tierra. で今回導入する地震計というのは、このように、強い振動に対してゆっくりしたところから速いところまで測ることができる。つまりここにあったギャップを埋めるようなそういう、最新型の地震計であります。El sismómetro que se han establecido a través de este proyecto podemos mostrarlo en el dibujo así de manera. Eso quiere decir que atiende al movimiento lento hasta movimiento muy rápido de la Tierra y en una banda bastante ancha. Eso quiere decir que este nuevo sismómetro cubre la brecha o espacio o que dejaba en los tipos convencionales. これによってエクアドルは、非常に幅広い地震のシグナルを取ることができるようになったということが言えます。Entonces, a través de estos nuevos sismómetros, podemos decir que Ecuador ya pueden captar o detectar movimientos de una banda bastante amplia. でこの地震計が2016年の2月から3月にかけて地球物理研究所によって、エクアドルの各地の観測点に設置が行われました。Y de estos nuevos sismómetros fueron instalados entre febrero y marzo de este año por parte del Instituto Geofísico en diferentes sitios de observación. それで、私が4月の4日から10日まで、この研究所に滞在をいたしまして、このデータを用いて地震の震源解析ができるシステムのセットアップを行いました。Y yo estuve en Ecuador de 4 a 10 de mes de abril de este año y entonces también hemos establecido un programa con el que se permite analizar o identificar el epicentro con los datos obtenidos por estos sismómetros. それで私が日本に帰って6日後に、今回の地震が発生をいたしました。 Pero en realidad, después de ese trabajo, 6 días después de que yo saliera a Ecuador, ocurrió el evento en Ecuador. で、今回導入したシステムが、もう一度もテストができなかったのですけれども、この地震において自動解というものを比較的正確にかつ早く、地震が起こってから10分から11分程度で震源の位置、メカニズム等の定量的な推定が可能となりました。 En realidad, como ha pasado muy poco tiempo desde la instalación, ni siquiera habíamos hecho pruebas de estos sismómetros, pero como ocurrió este evento, de estos sismómetros funcionaron bien y gracias a eso pudimos obtener esa solución de CMT, de SWIFT, en un tiempo bastante corto, o sea, en 10 o 11 minutos después de la ocurrencia de terremoto pudimos identificar o obtener datos de epicentro y también pudimos aclarar el mecanismo de este terremoto. 他の地震計は全て飽和していましたので、今回導入した地震計というのが、このようなメカニズムを推定する上で非常に重要な役割を果たしました。 Otros sismómetros ya llegaba a su límite, o sea, saturaba ya, y por lo tanto gracias a estos nuevos sismómetros pudimos obtener importantes datos que nos permitió después de realizar este tipo de análisis. で地球物理研究所のこれが、所有している、地震観測網のネットワークで水がありますけれども、このデータを使ってですね、通常の交代期地震計の記録も使って本震および余震の、地震の解析が行われました。
Bueno, aquí en el mapa mostramos la red de monitoreo de sismos que tiene establecida IG, Instituto Geofísico, y aprovechando datos obtenidos por estos nuevos sismómetros y otros también convencionales, hemos realizado análisis tanto del sismo principal como de réplicas. でこの中心にあるのがこれが本震で、その周りにあるのが余震です。 Ahí centro muestra el sismo principal y alrededor muestran réplicas. でこの赤で書いてあるのは後でお見せします地震の滑り分布を示しています。 Y la línea roja muestra la distribución de deslizamiento por terremoto. でこの図を見ていただきますと、余震というのはこの本震の大きく滑った領域のその周りで起こっているということが分かります。 Entonces, a través de este mapa podemos saber que las réplicas están ocurridas alrededor de la zona de deslizamiento por el sismo principal. でこれがそのグローバルな観測点のデータを用いて推定した地震の本震の滑り分布になります。 Bueno, esto es la distribución de deslizamiento analizada con base en los datos obtenidos en la red de monitoreo global. でここにその滑り分布が書いてありますけれども、最大で2メートル程度の滑りがあったというふうに推定されました。 Y aquí en esta gráfica muestra con diferentes colores como que tanto el deslizamiento, pero llegó hasta 2.2 metros, ¿no? El mayor deslizamiento que se ha registrado. それで、この領域では、これまでその GPS という地殻変動のデータを用いて、この沈み込み帯でどの領域でどのくらい強く固着しているかという推定がなされていました。 Y hasta ahora sobre esta zona de subducción, utilizando el sistema GPS, han observado cómo están ocurriendo movimientos tectónicos y para identificar qué tanto como bloqueo o de placa tectónica han ocurrido. でこの図でこの黄色から赤い部分というのはその2つのプレートが非常によくくっついているというそういうことを表しています。 Las partes mostradas en el color rojo, donde se encuentran dos placas bien como de acoplamiento de dos placas, es bastante fuerte. でこの図と今回の解析結果を比較してみます。 Entonces vamos a mirar y comparar estos datos. でこれを見てみますと、ここにあった赤いところと今回の大きな滑りの領域がよく一致しているということが分かります。 Entonces, si miramos así, el fuerte acoplamiento, la zona de fuerte acoplamiento que se sitúa ahí, coincide con el centro de sismo principal. さらに余震が起こった部分もこの比較的その固着が強いところで起こっていたということが分かります。 Y también si ahí sobreponemos los sitios donde han ocurrido las réplicas, también podemos mirar coincidencia con la zona de fuerte acoplamiento. さらに、先ほど最初に申し上げました1942年の地震の本震と余震の分布を示したのは Bueno, también como hemos dicho que en 1942 ocurrió un terremoto grande, aquí muestra donde ocurrió el sismo principal y las réplicas en el año 1942. これを見ていただきますと、マグニチュードも非常によく似ています。 Entonces la magnitud fue bastante similar que esta vez. 本震と余震の分布もよく似ているということが分かります。 También la distribución del sismo principal y réplicas es bastante parecido entre dos. ですので、この結果に基づきますと、2016年と1942年地震というのは、同じ非常に固着が強いところを、つまりそれを我々はアスペリと言いますが、それを破壊したというふうに解釈できます。
Y por eso podemos sacar esta conclusión. Nosotros consideramos que el terremoto de 2016 y el terremoto de 1942 han ocurrido en la misma zona, o sea, nosotros llamamos aspereza, donde se presenta ese fuerte acoplamiento de dos placas. Entonces, en estos dos terremotos generaron ruptura de mismo aspereza. でそう考えますと、この地震の発生間隔というのは74年になります。Si consideramos así, intervalo de dos eventos es de 74 años. ですが、一番最初に述べたように、金森マクナリは、1906年の地震の時に、1942年の、震源の領域も破壊したというふうに解釈していました。Pero nos acordamos que el doctor Kanamori Makanari también ha dicho que el terremoto de 1906 han ocurrido en la misma zona del terremoto de 1942, también han generado ruptura de misma zona de aspereza. その場合、たった36年でこの1942年の地震が起こったということになり、今回は74年もかかっていたわけですから、この破壊のにかかる、地震のインターバルというのが、この時には今回に比べて半分という非常に短い時間で起こったということを示していることになります。Si consideramos así, entre dos eventos primeros, o digamos entre el evento de 1906 a 1942, solamente habían pasado 36 años. El intervalo de estos dos eventos fue de 36 años. Y esta vez, entre 1942 y 2016, fue 74. Entonces, eso quiere decir que el intervalo de dos eventos primeros fue como la mitad de intervalo de los dos últimos eventos. Entonces, ¿cómo podemos entender esta como una contradicción, ¿no? Aparentemente se contradice. 実は1906年の地震が本当にマグニチュード 8.8 だったのかということに対する疑問を呈している研究というものが存在します。 Y también ahí queremos que mirar que en el mundo hay opiniones que ponen a dudar la magnitud del terremoto de 1906, fue realmente 8.8. で、例えばオカールという人は、表面波の解析からマグニチュードは 8.5 以下であっただろうというふうに推定しています。 Por ejemplo, este doctor Ocar, con base en análisis de olas superficiales, que ha llegado a la conclusión de esa magnitud fue menor que 8.5. それから都築他も、津波の高さの再評価を行ってモメントマグニチュード 8.5 ぐらいであろうというふうに推定しています。 Y también Suzuki y otras personas, a través de análisis de altura de tsunami, a través de reevaluación de altura del tsunami, ha llegado a la conclusión de que magnitud momento fue igual a 8.5. そこで我々も、この1906年の津波、地震に伴う津波の解析を行いました。 Y por tanto nosotros también hicimos análisis de tsunami y que ha ocurrido en 1906. でホノルル、サンフランシスコ、それから日本の鮎川にある県庁所の記録を用いました。 Y para este análisis hemos utilizado datos recolectados en estas tres estaciones, Honolulu, San Francisco y Ayukawa. で、この今考えているこのエクアドル、コロンビアサブダクション帯にマグニチュード 8.2 から 8.8 まで、地震のスケーリングという法則に基づいて仮想の断層をここに置きました。 Y también aquí hemos como colocado una falla virtual con base en la metodología llamada escalamiento, suponiendo que ocurriría terremoto en la zona de subducción Ecuador, Colombia, de magnitud entre 8.2 y 8.8. でこの仮想の断層に基づいて、各観測点での津波を計算をいたしました。 Entonces, con base en esa falla virtualmente establecida,
hemos calculado datos de tsunami de estas 3 estaciones anteriormente mencionadas. でこれがその結果でマグニチュード 8.2、8.4、8.8 というふうに仮定した場合の結果で上からホノルル、サンフランシスコ、アユカワの記録になります。 Entonces aquí muestra de 3 diferentes rangos de magnitud, 8.2, 8.4 y 8.8 de Honolulu, San Francisco, Ayukawa, de arriba a abajo muestran datos analizados. で黒が、観測記録、赤が、計算波形になります。 Y de la línea negra muestra la forma de ola observada y la línea roja muestra la forma de ola calculada. でこれを見てみますと明らかに 8.8 は大きな赤が大きな見積もりになっているということが分かります。 Entonces si miramos así y de la magnitud 8.8 o la línea roja supera, ¿no?, la línea negra y que tiende a ser mucho más grande. でこの波形の合い具合を、調べてみたところ、このような結果になりまして、これは横軸がその仮定したマグニチュード、縦軸が波形の合い具合を示しておりまして、下に行くほど波形の位置が良いということを示しています。 Entonces aquí mostramos en el eje horizontal magnitud y en el eje vertical es residual, y entonces si miramos cuanto menos la magnitud y de la forma de ola es más como acertada. 我々の結果もやはりマグニチュード 8.4 ぐらいのところで非常に波形の合いが良くなったということを示しております。 Y entonces según esta gráfica alrededor de magnitud 8.4 pudimos obtener como la ola calculada más precisa. ですのでやはり我々の結果も金森マクナリーが解釈したように 8.8 という非常に大きなものではなく 8.4 プラスの地震ではなかったかということが推定されます。 Por lo tanto, a través de esta análisis hemos llegado también de la conclusión de que, como ha dicho Kanamori y McNary, este terremoto no era de 8.8 sino alrededor de 8.4. それで、その波形のインバージョンという手法を使ってどこの部分が大きく滑ったかということの推定を行いました。 Y también utilizando la inversión de la ola, la forma de ola, podemos saber dónde se presentó un deslizamiento más grande. それで推定した結果はこれでありますけれども、この南側の海溝に近いところが大きく滑ったという結果を我々の結果は示しています。 Aquí en este mapa mostramos ese resultado. Entonces en la zona sur, cerca a la fosa marina, se presentó áreas donde se presentó mayor deslizamiento. もし 8.8 であれば、これ全体が大きく滑るというそういう結果でありますので、いかに 8.8 に比べて 8.4 の小さいかということが分かるかと思います。 Pero si hubiera sido ese terremoto realmente 8.8, ese deslizamiento grande se presentaría en esta zona entera. Pero en realidad zonas de mayor deslizamiento están concentradas en una parte, por lo tanto también a través de esto podemos decir que fue menor que 8.8, alrededor de 8.4. でこれが我々の結果をまとめた図であります。 Bueno, aquí cruzamos todos esos resultados. これが2016年の本震と余震。 Ahí muestra de la ubicación del sismo principal y réplicas del 2016, o sea, de este año. この緑が1958年の本震とからその余震です。 Y con color verde mostramos la distribución del sismo principal réplicas de 1958. それからこのピンクが79年の本震と余震。 Y color rosado muestra el sismo principal réplicas del año 1979. でこの四角が、先ほど示した1906年による滑り領域であります。 Y de cuadrados muestran zonas de deslizamiento grande que han ocurrido en el año 1906. でこの図を見てみますと、このような2016年79
から1942年といった領域と、1906年の滑り領域っていうのは、深さ方向に違うところにあるということが分かります。De si miramos así de la distribución de sismo principal y de réplicas de este año o de 1958, 79, también incluyendo 1942, son diferentes que zonas de deslizamiento mayor que se han presentado en 1906, o sea, de diferente profundidad. ですので、従来考えられていたように、この領域をすべて破壊したものが1906年の地震ではなく、このように深さ方向に、どうも違うところで破壊が起こっているという、従来よりもかなり複雑な、破壊の仕方をしていたというふうに考えられます。Entonces, anteriormente, como hemos dicho, que el terremoto de 1906 fue causada por la ruptura de aspereza de terremotos pequeños que después fueron ocurridos, pero a través de esta investigación hemos llegado a la conclusión de que no fue así porque la dirección de la profundidad son diferentes. Por lo tanto, el terremoto de 1906 no fue la ruptura así de grande que equivale a la suma de esos tres terremotos pequeños, sino que era por el mecanismo más complejo. ここに書きましたように、その深さ方向にどうも違う破壊の様式を持っている。つまり、陸に近いところでは、このようなセグメントでマグニチュード7から8クラスのものが起こり、沖合でそれより大きい地震が起こるという、そういう破壊の様式を持っている可能性があります。Bueno, por lo tanto aquí se supone que hay existencia de modo de ruptura dependiente de la profundidad y que también eso quiere decir que en la zona costera, o sea en la zona del continente, se presentan escalas de magnitud de 7 a 8, pero en alta mar te puede agrandar más, o sea, tiene esa tendencia y ese mecanismo. それで、これが1958年の信号の位置と、その下に青色で先ほど示したカップリング、固着の度合いが示してあります。Bueno, entonces nuevamente miramos ese verde, muestra el sismo principal de 1958 y colores azules muestran zonas de donde se presenta fuerte acoplamiento de placas. で先ほど2016年の地震が、この固着が強いところと対応しているという話をしましたが、1958年もこのように非常に固着の強いところとよく一致しているということが分かります。Entonces, anteriormente el terremoto de este año se presentó en la zona donde hay ese fuerte acoplamiento, pero igualmente a través de este mapa, este gráfica, podemos comprobar que el terremoto de 1958 también se presentó o se ocasionó en zona de fuerte acoplamiento. ですので、この1958年の地震というのは、ここにあるアスペリティを破壊した可能性が非常に高いというふうに考えられます。Por lo tanto, podemos decir que 1958, el terremoto de 1958 fue ocurrido por la ruptura de aspereza de esta zona. でここの固着の度合いから、ここに今どれぐらい歪みが溜まっているかと推定してみると、マグニチュード 7.6 かそれ以上に相当するというふうに考えられます。Entonces, según el grado de acoplamiento, qué tan fuerte están pegadas esas dos placas, podemos mirar qué tanta acumulación de energía de torsión se está presentando ahí. Entonces podemos decir que equivale a magnitud de 7.6 o más grande. でかつ、この領域は海の下にありますので、揺れに加えて、津波が発生するという可能性も、考えられます。Y además esa zona se encuentra debajo del mar y por lo tanto en caso de que genere esa ruptura puede causar no solamente de terremoto o movimiento de tierra, sino también tsunami. それから
この79年の地震の震源領域に関しては、実はまだこの固着の度合いが特にこのコロンビア側がどのようになっているかということが推定されていません。Y en cuanto al terremoto de 1979, todavía no hemos podido como identificar zona de fuerte acoplamiento porque en el lado de Colombia todavía no se ha avanzado identificación de zona de fuerte acoplamiento. ですので、ここの領域のでどのような地震が起こるかということをのリスクを考える上では、この固着度というものをこれからコロンビアと協力して推定していくということが非常に重要なポイントになります。Pero si pensamos posibles terremotos que podrían ocurrir en el futuro, tenemos que profundizar análisis en esta zona. Por lo tanto, se recomienda avanzar la identificación de zonas de fuerte acoplamiento o con la colaboración de Colombia. Bueno, entonces voy a resumir lo que he venido explicando. Primero hemos analizado el terremoto de Ecuador, o sea, el sismo principal y réplicas. でその空間部分というものはその固着が高いところのパッチと非常によく相関しているということが分かりました。Y la distribución espacial de sismo principal y réplicas tiene correlación fuerte con las zonas de fuerte acoplamiento entre placas. から1942年と2016年というものは、同じアスペリティを破壊したというふうに解釈できます。Y también se puede entender que el terremoto de 1942 y el terremoto de este año ha causado la ruptura de misma aspereza. で我々の津波の解析の結果、1906年の地震というものは、従来考えられていたよりも小さく、かつ滑りが起こったのはこの歴史地震や今回の地震よりも沖側でどうも起こっていた可能性が高いということを示しています。Y también como hemos analizado la forma de tsunami, la forma de ola de tsunami de 1906, hemos llegado a la conclusión de la magnitud del terremoto en 1906 fue menor de lo que se había pensado y también históricamente había pensado que han ocurrido por la misma ruptura, pero no es así, sino que han ocurrido en la zona más alta mar, ¿no? でこのコロンビア、エクアドルコロンビアサブプロダクション隊では、従来考えられていたよりもより複雑な深さ方向に依存したような破壊のモードがあるということを我々の結果が示しております。Por tanto, a través de esta investigación en la zona de subducción de Ecuador y Colombia, no solamente presentan modos de terremotos que se había pensado históricamente, sino que puede haber modo de ruptura más compleja dependiente de la profundidad. 特に1958年のところに対応しているスペリティで、今後地震が起こる可能性が高いので、そこに対する、リスクの評価、それからそれに対する対応というものが今後必要だというふうに考えられます。Y sobre todo se puede suponer que podría ocurrir un terremoto en la misma aspereza donde ocurrió el terremoto 1958, por lo tanto deberíamos de profundizar la investigación y también identificar riesgos que pueden generar para poder estar preparados, ¿no? Bueno, con esto termino. Muchas gracias.